Detrás de los mayores logros del ser humano se esconde una facultad que nos define, la capacidad de asombro. Nos quedamos sin palabras ante el descubrimiento de un fósil milenario o bajo una aurora boreal. Nos maravillamos ante las imágenes que nos devuelven las ondas espaciales y los caprichos del universo. Y ese vértigo que nos produce nos impulsa a enfrentarnos al siguiente reto. Si nuestra capacidad de asombro no tiene fin, nuestro potencial tampoco. Buenas noches. Pongamos rumbo a las respuestas. Pongamos rumbo a la isla misteriosa. Bienvenidos a esta isla, un lugar junto al fuego desde donde emprendemos viajes a través del tiempo y del espacio por hechos y leyendas insólitas de Canarias. Para ello nos acompañarán nuestros 3 emisarios. Fray Diego, un franciscano llegado a nuestras costas tras la conquista de Canarias, dedicado al estudio de la historia y de las leyendas de las islas. El Dr. Williams, hombre de ciencia curtido en 1000 viajes, que a través de la razón y la lógica intenta explicar hechos insólitos. Y Petra Betancor, periodista comprometida siempre con la verdad, que trata cada uno de sus casos con un rigor encomiable. Son personajes de ficción, pero ellos nos ayudarán a recorrer los mundos del misterio real en Canarias. Empezamos ya con un viaje que revela las maravillas y las contradicciones que llenan de matices nuestro mundo. La historia y la leyenda de una princesa, de una mujer cuya impronta permanece en la historia de Canarias. Jesús Cáceres, bienvenido a la isla misteriosa. Muchas gracias por la invitación. ¿Existió realmente la princesa Ico? Si atendemos a la crónica de Fray Abreu Galindo, la princesa Ico es un personaje que es plausible para la isla de Lanzarote. Todavía nos quedan muchísimas cosas por investigar de la sociedad de la isla de Lanzarote y también de conocer de estos personajes como es la princesa Ico. La historia de una mujer rechazada y forzada a demostrar, a vida o muerte, su derecho a gobernar. Fray Diego nos introduce en la historia de la princesa Ico. Donde vieran los antiguos pobladores de estas ínsulas la mano invisible de algún dios pagano, vemos los que la historia conocemos, el triunfo de la astucia. Mucho se ha hablado en estas islas de prodigios que el incauto podría entender como inexplicables. Uno de ellos se le atribuye a la legendaria princesa Ico, pues según contaron, pudo burlar a la misma muerte. Esta es su fabulosa historia. Cuentan las crónicas que en el año de nuestro Señor de 1377, una feroz tormenta hizo encallar a un navío en la costa de Lanzarote. Gracias al cielo, los piadosos isleños socorrieron a su tripulación. Al mando de aquellos hombres encontrábase el hidalgo Martín Ruiz de Avendaño. Es un miembro de una familia hidalga de Vizcaya dedicada
al mar, era capitán. Venía en un barco, una expedición, unos dicen que era un pirata, otros dicen que bueno, un descubridor, en fin, un aventurero. Costumbre era entre los majos ser hospitalario con visitantes que no blandieran armas. Y así, el jefe Sonsamas y su esposa Faina hicieron honor a la tradición. Quizás, se cuenta, incluso a través del pecado. Dentro de la hospitalidad de lo que viene a ser la población, los majos lanzaroteños, hay una hospitalidad añadida que es la hospitalidad del lecho, que le otorga en este caso Sonsamas y la reina Faina. Según la leyenda, Faina y Martín Ruiz de Avendaño se enamoraron. En vista de que el rey Sonsamas le había ofrecido alojamiento y cuidados, permaneció en la isla durante 6 meses. Pasó no mucho tiempo y aquellos extranjeros marcharon. Es muy posible que Ruiz de Avendaño nunca supiera lo que dejó atrás. Así, los rasgos de la niña que alumbró Faina, Ico, no fueron los esperados. Llevaba en su piel el recuerdo de aquel hombre de Allende el Mar. Una niña que despertó curiosidad por su tez blanca, por su pelo rubio, sus ojos claros, y la gente lo achacaba con el extranjero, el vizcaíno, Martín Ruiz de Avendaño. Testigos fueron el sol y los años de la muerte de Sonsamas. El siguiente rey es Guanareme y la reina Tinguafaya, que esos son capturados en esa expedición pirática de Gonzalo Pérez Martel, 1393. Y como en todo reino huérfano, varios bandos reclamaron el poder. Entre ellos estaba Guadarfía, hijo de Ico. La señalada, la impura. ¿Podrá el hijo de Ico ser jefe insular? Empiezan los rumores cada vez más fuertes de ese recuerdo de demasiado blanca. Y entonces, ante él se interpuso Achén, que gobernaba ya otras zonas de la isla. No gobernará el fruto de una bastarda sin sangre limpia, debió a buen seguro decir, ganándose el apoyo de los que pensaban como él. El Tagoror, que son los sabios, se reúnen y deciden hacer una crueldad tremenda, es decir, parecido a los juicios de Dios que se hacían en la Edad Media. Encerrar a Ico con 3 personas de la aldea, ahumando suficiente como para que una estancia se mantenga el humo bastante denso y complicado para respirar. Y de lo que se trataba de demostrar era que la letalidad del humo no podría con un cuerpo que tiene poderes sobrenaturales, como sería en este caso el de Ico, si se lograba demostrar que era del linaje real. El camino es siempre demasiado largo y a la vez demasiado corto cuando aguarda la inexorable muerte. ¿Era aquella una prueba creada para que nadie pudiera salir victorioso de ella? Y lo que se encuentran cuando ya termina todo es a las 3 señoras muertas y se encuentran a Ico, que sale entera, ennegrecida por el humo, pero viva. ¿Cómo pudo ser aquello posible? Fue un milagro, fue un poder, perdóneme Dios, pagano.
No. Esto sucedió. Toda magia tiene su truco. Y nadie se fijó que cuando la curandera fue a abrazarla, le dio una esponja marina empapada en agua. La esponja empapada en agua es como una máscara antigas. Filtra las partículas del humo, ¿eh? y todos los gases que el humo lleva. Siempre que esto fuera unas horas, una tarde. Ya días, no. No un hechizo, sino una simple esponja venció a la muerte y a las pretensiones de gobierno de Achen. La importancia de la princesa Iko, pues que se pertenece en donde se está, donde al final se siente y donde se pasa toda la vida cotidiana. Ella era una aborigen más y así lo demostró la leyenda. Sirva esta historia para recordarnos que el ingenio supera siempre a la superstición. Una historia impactante, fascinante. ¿Realmente pudo ocurrir esto tal como aparece en las crónicas? A ver, si atendemos a la crónica de Abreu Galindo, es una crónica que es del siglo XVI. Tenemos el hecho que pasa en 1377, es el siglo XIV. Hay unos 200 años de diferencia entre lo que es el hecho y lo que es la crónica. ¿Pudo pasar? Si está recogido en una crónica, obviamente pasó. Pudo suceder con bastante credibilidad, ya que las sociedades de la época, que son el linaje pasa por línea materna, pudo llevarse a atender a un hecho cruento como pudo ser el de la princesa Iko. Otra cosa es que pasara tal cual como lo recoge una mentalidad europea del siglo XVI. ¿Y ese comportamiento de los conquistadores hacia las mujeres de las islas era habitual o estamos ante un episodio excepcional? Hombre, estamos hablando de una sociedad que es la sociedad preeuropea en Canarias, que siempre existía, como buenos canarios que somos, ese hecho de compartir, de ofrecer siempre lo mejor a la gente que venía de fuera. Y siempre se le compartía pues el queso, leche, carne, cobijo, incluso en este caso pues el derecho a pernada, vamos a llamarlo así, de lo que eran las esposas del reyesuelo de turno en la isla que fuera. Y obviamente tiene que haber casos en otras islas que tienen que estar esos linajes tocados por visitantes y por otros hechos que vienen de fuera. Hay que mirarlo como un hecho que sucedió en el siglo XIV. Hay que contextualizarlo, y en el siglo XIV ¿no? No hay que mirar como que la princesa Faina en algún momento se sintiera atraída por Ruiz de Avendaño, sino se veía como un acto de honor que su marido, el rey Sonsama, cedía su derecho a cama y su derecho a la esposa Faina en ese momento por ese estado de tiempo que estuvo aquí en Lanzarote. De lo que sabemos de las crónicas de la documentación, ¿cómo de importante era el tema del linaje en las sociedades antiguas? El linaje, las sociedades antiguas siempre pasa por mano de la mujer. Entonces la mujer es la que transmite el linaje. Ellas se encargan de transmitir el linaje y por eso es por lo que salen esa estirpe de reyesuelos. No pasa por un hecho cruento de una guerra entre reyesuelos, no pasa por derechos del padre, sino siempre tiene que ser transmitido por la mujer. Pero cabe pensar que Iko reunía una serie de características físicas que la hacían destacar para bien o para mal en su entorno, ¿no? Hombre, siempre se ha recogido que las sociedades canarias eran de una tez bastante blanca y ese tono color más oscurito se tomaba por la gran cantidad de radiación solar que recibían durante la exposición al medio sí. natural. Sí. Lo que sí tendría que tener unos rasgos bastante marcados del norte de la península para que existiera ese reparo, ese repudio por el hecho de que fuera más blanquita de piel o incluso lo podemos poner con ojos más claros y un poco más rubia de lo normal, de lo que podría ser la sociedad actual. ¿Y estas mujeres que terminan muriendo dentro de la cueva, lo hacen voluntariamente? ¿Era habitual esto? ¿Formaba también parte de los códigos de la época? Hombre, voluntariamente a eso no lo podremos saber, pero sí es verdad que hay sociedades que atendiendo a la honra familiar voluntariamente entran y otras veces que forzadamente entran en estas prácticas más cruentas dentro de sociedades antiguas. Tenemos como ejemplo, culturas como la egipcia, donde los sirvientes eran enterrados también con sus amos y esto era una oportunidad de una vida mejor en el más allá, ¿no? Tenemos en Sudamérica diferentes culturas que viven alrededor de la muerte directamente y es un honor
morir por una serie de factores que rondan en ese momento dentro de la sociedad. Bueno, como arqueólogo, ¿te gustaría encontrar personalmente la cueva de la princesa Aiko? Hombre, como arqueólogo me gustaría encontrar un contexto arqueológico que fuera rico y que se pueda estudiar. Si dentro de ese contexto rico y que se pueda estudiar nos aparecería la princesa Aiko, la verdad que sería fascinante. Pero el encontrar un buen contexto arqueológico que tú puedas estudiar y puedas relatar tal como te dice una crónica, sería fascinante. Puestos a pedir, se pide con la mentalidad de un científico, ¿verdad? Sí, hombre, siempre científicamente y atendiendo con todo el mimo y con todo el cariño para poder después difundir lo que hemos encontrado. Sin duda alguna, la historia de Canarias está repleta de misterios, de mitos y de leyendas en los que seguir indagando. Jesús Cáceres, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Muchísimas gracias. Nosotros proseguimos nuestra aventura, nuestra travesía. Vamos en busca de un nuevo misterio. Una historia en la que vamos a profundizar, pero antes quiero invitarles, como cada semana, a este rincón de viejas crónicas, leyendas y documentos. Entre ellos encontramos referencias a un ser extraño, un ave a la que distintas generaciones han atribuido un macabro poder en Canarias, presagiar la llegada de la muerte. Abrimos los archivos de la isla. La expresión pájaro de mal agüero, ya utilizada en tiempos de la antigua Roma, esconde un significado con el que muchos todavía hoy no pueden evitar estremecerse, porque en multitud de culturas marcadas por el pulso de la vida en el campo, las señales de la naturaleza nunca se tomaron a broma. Durante siglos, el rumbo o el trino de un pájaro se creía que podía anunciar el futuro, pero más allá de ser portadoras de prodigios, la llegada de algunas de estas aves se interpretaba como un augurio de muerte. Según la superstición más arraigada en algunas zonas, el don de volar de los pájaros podía conferirles también la capacidad de transitar entre el mundo terrenal y el invisible, entre la vida y aquello que solo podemos intuir o temer. Las historias sobre pájaros de mal agüero se repiten en varias zonas de Canarias, pero una de las leyendas que mejor se conserva la encontramos en Tegueste, Tenerife. Allí, el ave de la muerte tiene nombre propio: pájaro cochino. Según cuentan los más viejos del lugar, su sola presencia siempre desató terror. Pero, ¿cómo reconocer al pájaro cochino? A diferencia de otras aves malditas relacionadas con brujería o magia negra como el cuervo o la lechuza, el pájaro cochino no presenta una taxonomía concreta. Quizás sea precisamente eso lo que siempre alimentó la incertidumbre en los campos. ¿Blanco o gris? ¿Negro o pardo? ¿Es similar a una urraca, a una paloma o a un mirlo en apariencia inofensivo? Hay algo que parece poner de acuerdo a los creyentes en esta vieja tradición: un ténebre canto. El sonido que emite el supuesto pájaro sería similar al llanto de un desconsolado bebé. Sentir un aleteo y oír esa llamada a la tragedia era considerado una sentencia al enfermo que la escuchaba o para algún miembro de la familia de la casa en la que este heraldo de la muerte se posaba. Y según la leyenda, cuando su canto se repetía 3 veces, la guadaña estaba a punto de caer. En el bosque de los mitos sobreviven las bestias a las que la razón ha ido desterrando. Es una evolución lógica, pero no debemos olvidar que gracias en parte a ese terreno de lo fantástico logramos preservar nuestras tradiciones. Las historias populares sobre estos seres, ya eternos en la leyenda, los salva por suerte de la implacable modernidad. Nosotros seguimos viajando con el tiempo con más historias apasionantes, aquí, en la Isla Misteriosa.
La geografía cristiana nos muestra toda clase de prodigios y milagros realizados por beatos y santos de la Iglesia. Bilocaciones, premoniciones, estigmas, don de lenguas. De un monje que profesó su fe en monasterios de Tenerife, se cuenta la historia de un vuelo fantástico sobre plazas y calles. El Dr. Williams recoge la curiosa y asombrosa crónica de Fray Juan de Jesús. Como hombre de ciencia, confío en que podamos desvelar los secretos que el universo nos guarda. No pretendo con ellos aliviantar a los creyentes, porque nos manejamos en realidades distintas. Hasta que estas realidades tropiezan. Me pregunto qué diría Newton acerca de Fray Juan de Jesús. El que se dice que se elevó del suelo y atravesó el puerto de la Cruz en un prodigioso vuelo. Y los fieles, como los apóstoles. Fray Juan de Jesús nació a finales de 1615. Ya desde niño sentía una inclinación hacia lo sagrado. Según los datos, pues nos constan que tenía sangre guanche porque su padre era descendiente del mensaidico, pero eso no lo constituyó en un niño especial de una familia noble o notable, no fue así. Está documentado su apasionado interés por las escrituras desde muy temprana edad, antes incluso de saber leer. He dicho esto en orden. Tuvo una infancia muy sacrificada porque era el único varón y tenía 2 hermanas y entonces lo pusieron a aprender el oficio de hacer toneles con un familiar que se dice que era tío y que le daba mala vida. Le tenía animadversión. En vez de apoyarlo y ayudarlo, lo que hacía era castigarlo y ponerlo en ridículo. ¿Qué he dicho yo? Esto no está bien colocado. Quiero todo en su sitio. De un maestro que castiga las virtudes del alumno se puede esperar de todo. Pero hay cosas que nadie podía prever. Incluso en una fiesta de San Juan lo tiró a una hoguera y desde ahí perdió un ojo. Había sufrido mucho, aunque el sufrimiento lo había elevado a la categoría personal de penitencia, es decir, bueno, pues si esto que me está sucediendo, pues tengo que crecer con eso interiormente. Y quizás eso lo encerró más en sí mismo y acrecentó su devoción. Cuando el aprendiz de tonelero se convierte finalmente en maestro, se traslada al puerto de la Cruz. En el puerto de la Cruz, Fray Juan de Jesús tiene una vida de penitencia, en la cual él también quiere seguir profundizando en las virtudes cristianas. Fue además el momento clave en el cual él decidió que San Francisco era su inspiración. Y sigue su camino de expiación sometiéndose a penitencias. Él se hacía su cruz, celebraba con gran gozo el Día de la Cruz e incluso hacía recorridos cargando una cruz. Él iba al Peñón, en el puerto de la Cruz, hacía oración como un lugar apartado. Entonces, durante un tiempo los vecinos del puerto de la Cruz recordaban que aquel era el lugar donde Fray Juan iba a rezar. Lo que realmente le hizo popular entre la gente era no tanto su penitencia, sino lo amable que era. Por lo que sabemos, una persona de un trato muy afable, muy cariñoso, muy dado a pararse a hablar con la gente. Y no solo eso, sino que además ayudaba a los enfermos, recogía limosna para los pobres. Y se le atribuyen diferentes milagros. Son hechos que los narra su biógrafo. Dice Fray Andrés Abreu que tenía el don de profecía. Por ejemplo, decía, arrepiéntete porque tu vida dura nada más que lo que dura un día. Y efectivamente, esa persona murió tal como había profetizado el lego franciscano. Otras veces era como un globo de luz que no se podía explicar cómo podía haberse producido aquella especie de luz que parecía celestial. No fue una sola vez, fueron varias. Y el don de levitación, que además hay testigos, numerosos testigos,
que vieron a nuestro fraile levantar vuelo. Si me ha llegado a fascinar esta historia, es por la creencia popular de la existencia, de la realidad de aquel vuelo. Extiende los brazos en cruz y se pone a levitar. Y además va volando textualmente desde la Peña de Francia hasta la Plaza del Charco, con el asombro absoluto de los vecinos del Puerto de la Cruz en aquel momento, que luego van a testificar en favor de esto que acaban de ver. En este caso, como historiador, a mí me gustaría ver los testimonios de los testigos en un auto de Inquisición, pero no los tenemos, solo tenemos al biógrafo. El personaje es real, como fueron reales sus penitencias. Como fue real que conoció a la siervita. El ángel tocará la trompeta. Y como fueron reales sus 40 años de Recoleto descalzo en San Diego del Monte, en San Cristóbal de la Laguna, en los que predicó la proximidad del juicio final. Y él empezó a tener la costumbre tenaz y tosuda de hablarle a todo el mundo del juicio final. Era una realidad que iba a suceder, que debían dejar el pecado y dedicarse a la virtud. ¡Llega al infierno! También sabemos que debido a su fama de santo, tras su muerte se comerció con reliquias. Vivió 61 años, su muerte fue impresionante y conmovió a todos los laguneros y a la sociedad tinerfeña cuando se supo en general. Y lo enterraron pronto porque, saben, las reliquias era coger trozos de su cuerpo o de su hábito. Todos saben que soy hombre de ciencias, pero puedo intuir que no fue Fray Juan de Jesús un hombre corriente. Puede que nunca se haya elevado del suelo, pero sí pudo elevar la fe y la esperanza de los que más lo necesitaron. Intuyo, pues, que en su tumba descansa un hombre bueno. Una vida increíble, sembrada de numerosos y supuestos milagros. Andrés Brito, bienvenido a la Isla Misteriosa. Un placer estar aquí como siempre, José. Muchas gracias por invitarme. ¿Es posible encontrar en la historia de Canarias a un personaje que canalice, que centralice tantos aparentes prodigios? Es un laboratorio vivo en su momento de lo que es la mística y sobre todo me encanta que sea un personaje que está siendo reivindicado en nuestros días. Y estamos hablando, y has dicho muy bien, de un hombre absolutamente formidable en todos los aspectos, pero de manera particular en esos fenómenos místicos que hoy en día siguen siendo paradigmáticos y que son también objeto de estudio de los expertos. Bueno, hay uno especialmente llamativo que bate todas las marcas, ¿no? Que esa levitación, bueno, yo no sé si hay un caso que se le pueda comparar por la duración y la longitud del territorio que se le atribuye haber recorrido. Y no solo eso, José, sino además también por los testigos que certifican que esto sucedió, que además, bajo juramento, tuvieron que hacer una declaración de que, en efecto, habían sido testigos de que en el momento en el que él estaba en la ermita de Nuestra Señora de la Peña, extiende los brazos y comienza a volar recorriendo un enorme territorio hasta la Plaza del Charco en el Puerto de la Cruz, que ya es decir. Esto es curioso, la gran cantidad de testigos. ¿Nos podemos fiar de este tipo de documentos que llegan hasta nuestros días? Yo estoy totalmente convencido de que sí, por una razón muy sencilla, y es que estamos hablando del siglo XVII, en el cual todavía un juramento y la palabra de una persona valía lo que a lo mejor ya no vale hoy. Es decir, no solamente era el poder certificarlo con una firma, sino que ante Dios, según la creencia de aquella gente, era mucho más complicado que mentieran bajo ese juramento. Nada menos que el Peñón del Fraile en el Puerto de la Cruz se llama así gracias a que era allí donde él se iba a meditar, a rezar, a entrar en contacto con Dios. Hoy en día es un sitio que se puede visitar y que en realidad es una reliquia, pues, del tamaño de un peñón. En él encontramos casi todos los ingredientes que están presentes en diferentes místicos, pero en menor proporción, ¿no? Pero curiosamente hubo algo que ya llamó la atención sobre el pequeño Juan de Jesús, y era que interpretaba los sueños. Iba muchísima gente con sueños que a lo mejor les habían resultado
muy simbólicos, a que él se los interpretara. Y de manera particular eran sueños que tenían un carácter premonitorio. Es ahí en donde comienzan ese tipo de sucesos paranormales en la vida de una persona que hasta ese momento era totalmente normal. Fue mirado en su momento también con cierta desconfianza, no sé si envidia sería una palabra apropiada por algunos incluso de los suyos, ¿no? Efectivamente, y ese es el motivo por el cual lo trasladan al convento de San Diego, al monasterio de San Diego en La Laguna, desde el puerto de la Cruz, porque era, y entiéndeme la palabra, molesto, ya que perturbaba la vida conventual. Además, fue atrayendo a multitud de gente, de tal forma que él se convirtió en director espiritual de, pues, por ejemplo, la alta sociedad de Tenerife en aquel momento, y de un personaje del cual ya hemos hablado también en la Isla Misteriosa, Sor María de Jesús, la monjita incorrupta de La Laguna. Él se quitaba de su comida para dársela a los pobres, consolaba a las prostitutas que se encontraba por la calle y sobre todo a aquellas personas que tenían algún tipo de discapacidad. Recordemos que a él le falta el ojo izquierdo, porque sufrió malos tratos por parte del tonelero que lo tenía en Garachico empleado en la infancia. Bueno, al igual que hoy, en la sociedad de su tiempo había enormes desigualdades y se cuenta que se echaba a la calle para predicar el final de los tiempos. No sé si desde un punto de vista apocalíptico o el final de esa sociedad desigual. Tienes toda la razón. De hecho, cuando hablamos del final de los tiempos, y esto nos daría para otro programa, tenemos que puntualizar muy bien, porque la gente lo entiende mal. Es decir, entienden que es que se va a acabar la Tierra o que va a caer un meteorito. No. Estamos hablando del final de una época, estamos hablando del siglo XVII, en donde comienzan una serie de cambios sociales, estructurales, de pensamiento, se abre más al mundo científico, y no olvidemos también, José, que aquí nos encontramos con una figura que tuvo una gran importancia en la vida social de aquel momento en la isla de Tenerife. Bueno, le envían a San Diego del Monte para apartarlo, pero creo que hasta le hacen un favor, porque aquel lugar parece especialmente diseñado, creado para cultivar, ¿no?, el espíritu, ¿no? No solamente eso, sino que hoy en día sus restos se encuentran allí. ¿En ese lugar? ¿No? Sí, están allí. Es muy bonito encontrar esa lápida en el cual aparece de manera continua la humildad de este hombre maravilloso que renunció a todo ese tipo de boato que podría haber vivido y que le podría haber facilitado enormemente la vida con tal de seguir ejerciendo la caridad de una manera ímproba, que es lo que hoy en día estamos reivindicando para su beatificación. Andrés, ¿cómo fueron sus últimos momentos y qué ocurre cuando fallece? ¿Cómo reacciona la sociedad de su tiempo? Él muere con 71 años y muere justamente a raíz de las enfermedades que él estuvo viviendo debido a las carencias que fue padeciendo y también a las mortificaciones. Estamos hablando de un tipo de espiritualidad muy dura, más allá de lo que era incluso concebible para la salud de una persona, ¿no? Y toda la sociedad le ayudó, la sociedad de Tenerife. Luego, como te cuento, cayó en el olvido, nadie sabe muy bien por qué, y es maravilloso que estemos reivindicando la figura de Fray Juan de Jesús, que creo que tiene mucho futuro por delante, sobre todo cuando su causa de beatificación siga adelante y tengamos un nuevo santo canario. Una figura, un personaje apasionante que, como tantos otros, continuaremos investigando. Andrés Brito, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Ha sido un placer, gracias a ti. Nosotros continuamos aquí en la Isla Misteriosa. Ponemos rumbo a otra apasionante historia. ¿De dónde surge el impulso creativo? ¿Un olor? ¿Una visión fugaz? ¿La lectura de un pasaje inspirador o un encuentro fortuito pueden abrir ciertas puertas y hacer que las musas vengan a visitarnos? Pocos vivieron el misterio tan intensamente como el siguiente protagonista. Observen esta escena. Una madre, desgarrada de dolor, sostiene entre sus brazos a su hijo muerto en la cruz. Esta obra quedó inacabada porque a su autor le sobrevino la muerte. Hay quien dice que el cuadro fue quizás un impulso premonitorio de Antonio Padrón. Esa obra sigue expuesta en la que fue su casa. Allí, muchos testigos, además de su arte, aseguran percibir todavía su presencia. Petra Betancor nos acerca a la figura y a la leyenda de Antonio Padrón.
Lo que cada uno de nosotros es capaz de percibir en una imagen cotidiana difiere sin remedio de los demás. Donde alguien ve un simple juego de cartas, otro verá el abismo de un futuro por llegar. Donde hay vida, sin remedio siempre habrá quien vea muerte. La obra del genio galdense Antonio Padrón parece jugar con más de una realidad. Y hay quien dice que incluso tras su último aliento fue capaz de dibujar un misterio más allá de lo palpable, en las estancias y pasillos de la que fue su casa. Antonio Padrón fue un pintor galdense que nació en 1920. Sus cuadros son ventanas a través de los cuales asomarse a ese mundo de santiguadoras, de hechiceras, de curanderas, de echadoras de cartas. Tiene muchísimas obras, muchísimas, dedicadas a algunas historias que tienen que ver con las creencias de los mundos mágicos, del más allá, del mundo canario que había en esa época. Antonio Padrón Rodríguez, séptimo de 8 hermanos, queda huérfano de padre y madre con solo 9 años. Y este temprano contacto con el dolor pudo quizás cambiar su forma de ver el mundo. Ay, tan joven que era, Pepe. Tan... Y fíjese, José, que apenas se murió también. Ay, Pepe, el niño. Que Dios lo tenga. La muerte de sus padres arroja sobre su existencia una sombra que siempre le va a estar persiguiendo, esa orfandad. Pero su destino lo trazaría la música y el pincel. Estudia Bellas Artes en Madrid y regresa a su Gáldar natal en 1951. Aquí, el protagonista del arte es un pueblo rebosante de vida y misterio. Comienza con bodegones y retratos, luego va incorporando el trabajo del campo, donde la mujer es fundamental, pero todos los temas tienen un núcleo común, que es el color. El color, y decía que Gran Canaria era la paleta más completa para un pintor. Su mundo de sus sueños o de sus ensoñaciones, de tal manera que ese mundo a veces lo llamamos mágico por ser desconocido. Mágico es querer entender que el mundo nos habla a través de signos y símbolos, sean las estrellas de la astrología o sean una tirada de cartas. Su visión de lo palpable en cada rincón se transforma en símbolos por descubrir. Él le dio por todo lo que fuera relacionado con esos mundos mágicos, rituales de cualquier tipo, que si le cortan la cabeza a un gallo para que haga tal cosa de magia. Todo eso le interesó, todo podía ser posible, todo se podía pintar. Contemplamos ritos que tienen que ver con el santiguado, donde recurrías a tu propio cuerpo para extraer el mal, la mala energía que tenía esa persona. Esa persona solamente utiliza rezado. El cuadro de la niña de las mariposas, una niña, una muchacha, sin ojos, mirándonos de frente, con unas mariposas. Y la mariposa es un emblema del alma. Luego, he aquí a dos mujeres que de repente sostienen su alma en las manos, que la piel tiene un particular tono verde o verde ceniza, porque ese es el color de la muerte, porque están muertas o en fase de transformación. Pero más allá de sus mundos imaginados, Antonio Padrón parecía tener una extraña afición por lo esotérico, por lo oculto y por la magia. Y guardaba libros de estos temas en su biblioteca privada. Entre estos libros, los inventarios oficiales destacan una copia del manuscrito de Clavicula Salomonis, la llave menor de Salomón, un grimorio cuyos supuestos hechizos hizo que la Santa Inquisición lo confiscara y lo mantuviera en secreto durante siglos. En ese libro aparecen recogidos una serie de conjuros
que tienen esa conexión con la magia salomónica. A Salomón fue al único a quien Dios le dio la prerrogativa de la magia, tanto de la magia blanca como de la magia negra. Los últimos años de su carrera son de febril actividad. En los últimos años, Antonio Padrón se sumerge en un mundo cada vez más misterioso, cada vez más dolorido. Desaparece el color, se baja el telón, es el fin de la representación. Pocos días antes de su muerte, su amigo Lázaro recibe una carta, decía: acabo de terminar un cuadro que se llama El niño enfermo. En El niño enfermo, una madre mira hacia el cielo mientras abraza entre sus brazos a ese hijo. Él invoca al cielo la curación de su hijo. En el año 68, en mayo, estaba pintando La Piedad. Estaba bastante completa. Pero sus últimas pinceladas, inacabadas, se truncaron el 8 de mayo de 1968. Don Antonio, sigue en el dormitorio. Don Antonio. Don Antonio. Don Antonio. Fue una fatal casualidad que un cuadro de muerte coincidiera con su propia muerte. ¿Y tras su muerte? Hay quien dice que el artista no quiso alejarse de sus cuadros, de sus instrumentos musicales, ni de la memoria en la Casa Museo de Gáldar. Antonio Padrón tiene muchas lecturas. Es el pintor de lo eterno, de los símbolos comunes a todas las culturas. ¿Y qué habría dado en su madurez pictórica si hubiese podido vivir solamente algunos años más, ¿no? Es innegable que su leyenda acrecienta la figura de un hombre que supo ver y de algún modo vivir más allá que el resto. Una vida y una obra fascinante que dan incluso para tejer una leyenda. César Ubierna, bienvenido a la Isla Misteriosa. Bien encontrados en ella. Bueno, ¿por qué la fascinación de Antonio Padrón por lo místico, por lo mágico? A la hora de intentar descubrir dónde radicaban los intereses de Antonio Padrón por el mundo mágico que envuelve todas nuestras islas, es evidente que un hombre que su obra se produce desde el medio rural estuviese bastante arraigado en el mundo rural, donde aparentemente siempre ha sido el refugio natural de estas creencias. Él lo sentía, él lo olía, evidentemente. Todos sus cuadros son una gran narración. Todo es un gran relato poético, como él lo definía. Y por eso tenemos la posibilidad enriquecedora de encontrar en su obra multitud de referencias con connotaciones mágicas. Es decir, el lagarto, la cola del lagarto, el añil, la muñeca de cera, todos elementos que aparecen en la obra de César. De hecho, en algunas de sus obras hay tiradas de cartas y esas cartas no parecen haber sido elegidas tampoco al azar. Hay quien las interpreta, ¿no? Consultando a gente que puede de alguna manera dar una interpretación de esa echada de cartas, y la mayoría de la gente coinciden en establecer unos relatos muy parecidos. Hay una que es prácticamente una mujer que va a preguntarle a la echadora que si aquel que se fue buscando fortuna, atravesando el mar, va a volver, ¿no? Si lo hizo consciente o inconscientemente, me da igual. Lo cierto es que una vez que está echado ahí, yo soy absolutamente libre de interpretar. Ya la obra no es del pintor, ya la obra es de quien la lee. Y por lo tanto, a mí me mejora la lectura que hago de la obra, me engrandece, por así decirlo, el conocimiento sobre la obra, recurrir a esos elementos que son dados como tan poco científicos, de superchería, de ese submundo de las supersticiones, pero no me cuesta nada encontrar un personaje y una obra excepcional. Bueno, parece inevitable que también su muerte estuviese rodeada
de circunstancias que apuntan a lo premonitorio y a obras que marcan ese momento, ¿no? No son pocos los pintores que, sufriendo la muerte prematura de su padre y de su madre, lo último que han hecho ha sido una piedad, ¿no? Como un aspecto casi de redención, pero es que esa piedad no es la piedad al uso que nosotros conocemos, no aparece aureola, te mira desde el terror. Cuando está haciendo ese cuadro se produce su muerte, ¿no? César, años después surge también la leyenda, la rumorología, tal vez alimentada por esos aspectos de la obra y de la vida de Antonio Padrón en relación con su posible presencia incluso espectral en el entorno en el que vivió y en el que pintó. Esto corrió y de hecho se comenta, ¿no? Sí, bueno, yo las primeras manifestaciones curiosas era cuando fui todavía al museo, era pequeño, no tenía sino 2 pisos, éramos 2 personas las que llevábamos en el museo. Y continuamente en la parte alta del taller, en el estudio, se oían pasos. Para mí eran pasos que eran evidentes, subía arriba, no había nada, pero no era un paso muy identificable porque no estamos hablando de los zapatos de goma que estamos hablando hoy en día. Estamos hablando de zapatos de suelas y todos un sonido muy particular. Tienen un sonido absolutamente particular. No solo era yo, ya me lo habían dicho, en la parte del juzgado, en lo que era propiamente el espacio donde murió, que es la parte administrativa, se producían encendidos de máquinas de escribir, apagados de luces y todo eso. Eso dicho por la gente que trabajaba allí y también por los vigilantes nocturnos. En el otro espacio, que fue donde ya se desarrollaba más la parte del museo, pues empezamos pues precisamente con este tipo de percepción. Otro tipo de pasos, otro tipo de movimientos. César, es un entorno envolvente, muy particular. También la sugestión puede haber influido en algunos relatos adicionales sobre este tipo de fenómenos. Vamos a ver, en aquella casa se han producido los procesos creativos más interesantes porque el medio ayuda muchísimo a que la creatividad emerja. La cantidad de proyectos que se han llevado a cabo en ese espacio hacen que todo el mundo diga: entiendo perfectamente por qué se encerró aquí, en este jardín en el que llegó a tener ciervos, tortugas y todo ese tipo de elementos, pero son vivencias y sensaciones que no son nada terroríficas, no tenemos nunca miedo, ¿no? Sentimos que hay una energía muy positiva en un espacio que está en el mismo corazón de Galda. Eres capaz de aislarte, ¿no? Y que no mira el jardín hacia afuera, mira hacia adentro. Y el jardín nos habla siempre del jardinero, un hombre que miraba mucho a su interior. Por lo tanto, no tengo por qué dudar ni extrañarme de que su interés por este mundo de la magia esté latente. De lo que no hay duda es que estamos ante un personaje y una obra fascinante que no necesita de historias, de presuntos fantasmas o fenómenos para destacar y ser inmortal y ponerla en valor. César Ubierna, muchísimas gracias por visitar la Isla Misteriosa. Muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar precisamente de un pintor al que considero mágico. Don Antonio. Don Antonio. Vivimos saltando de un asombro a otro. En que este ciclo infinito no se agote está el secreto de nuestro progreso científico y humano. Pero no hace tanto que se creía imposible el aliento de vida al fondo de una cueva sin luz. Y sin embargo, el misterio, ahí está. Puede extraerse verdad de fórmulas matemáticas o de la maravillosa invención de los mitos humanos. Mirar atrás, con la mirada de entonces, pero con el conocimiento de hoy, siempre aporta nuevos matices. Y la pregunta mejor formulada puede obtener una respuesta tan certera que haga inútil el resto de preguntas. Buenas noches. Les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.